Sea Dios bendito en este día, a nosotros indignos pecadores, salvos por la gracia del Señor. Doy gracias por esta oportunidad, mi Dios, a nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo. Bendito sea su nombre siempre por la eternidad. Doy gracias por la oportunidad de poder hablar una vez más. No sabemos cuánto tiempo Dios nos tiene en este mundo, pero el tiempo que tenemos será para glorificar el nombre de su Hijo Jesucristo y predicar su evangelio hasta que venga el fin de este mundo. El título del estudio es el siguiente: el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Eso está en 1 de Juan 4, verso 4. Bueno, y ahora entrando en materia, explicamos con la misma palabra de Dios qué es lo que está queriendo Juan decir aquí. Porque habla de alguien que está en nosotros y alguien que está en el mundo. Y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Se refiere a la morada del Espíritu de Dios en nosotros, que es mayor que la del espíritu de error que hay en el mundo. En 1 de Juan 4:1, parto leyendo ahí para llegar luego al verso 4 que acabo de pronunciar. Leo y dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Los espíritus de los profetas se refiere, porque dice, porque muchos falsos profetas son salidos por el mundo. Pregúntenle eso a los israelitas, que fueron llenos de malos espíritus y de falsos profetas, que tenían malos espíritus de error dentro y que engañaban al pueblo. Y dice acá que es peor aún, dice que son salidos por el mundo. Muchos falsos profetas son salidos, no solo en Israel, aquí está hablando del mundo entero, son salidos del mundo. Y luego nos da una pauta para poder reconocer a un espíritu o profeta de Dios, de un profeta que no es de Dios. Y el verso 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Tenemos, por ejemplo, acá que explicar esto que es tan evidente. Yo creo que no, ¿cierto? ¿Qué pasa si Jesucristo no hubiera venido en carne, hermano? ¿Qué dice el libro de Hebreos, capítulo 2? Que Él se hizo menor que los ángeles para gustar la muerte por nosotros. Y por ahí otro texto nos dirá, que ya conocemos, que Él vino a destruir por la muerte al que tenía del imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Su propia muerte causó la destrucción del imperio del diablo, que tenía el imperio de la muerte. Porque Él gustó con su muerte la paga del pecado de nuestras acciones, y de esa manera el castigo de nuestro pecado fue sobre Él. Y por su llaga, por su muerte, fuimos nosotros salvados o curados, hermano. Así que la intención de estos espíritus es que usted crea cualquier cosa, estos espíritus de error, pero menos que llegue a creer y a ver la grandeza del amor de Dios en el Cristo que vino en carne para tomar sobre su cuerpo todos sus pecados, los míos, los de todo el mundo, de todos los que debieran creer, porque no es de todos la fe, ¿cierto? Dice la Escritura. Así que si alguien no cree que Jesucristo vino en carne, no tiene el Espíritu de Dios. Verso 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo venido en carne no es de Dios. ¿Y este qué espíritu es? Es el espíritu del anticristo. Es decir, si yo niego que Jesucristo vino a morir por nosotros y la salvación es por creer que Él murió en la cruz por nuestros pecados, y para ello dejó su divinidad y tomó nuestra humanidad y vino un cuerpo de carne a llevar sobre sí los pecados nuestros en la cruz. Si alguien niega eso, que vino en carne, tiene el espíritu del anticristo, que vosotros habéis oído que ha de venir, estoy leyendo en el verso 3, y ahora ya está en el mundo. ¿Por qué Juan decía que el anticristo ya estaba en el mundo? A través de sus falsos profetas, que negaban que Jesucristo era venido en carne. Es decir, toda persona que niega la divinidad de Jesucristo y niega que Él vino en carne a tomar sobre su cuerpo nuestros pecados, es parte del espíritu que ahora Pablo pasa a llamar luego espíritu de error, que está en el mundo entero. Es decir, hay muchos profetas falsos salidos por el mundo, como dice el verso 1, que los conocemos que son falsos porque no confiesan que Jesús ha venido en carne, es decir, no confiesan que Jesús se encarnó siendo hijo de Dios, igual a Dios,
que Él se encarnó y tomó sobre su cuerpo nuestros pecados para limpiarnos con su propia muerte, como dice Isaías 53, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ellos no confiesan eso, porque si lo confesaran, estarían haciéndole propaganda a Jesucristo y a su salvación. Por eso se les reconoce, porque ellos niegan que se haya hecho carne, que siendo igual a Dios, siendo espíritu vivificante, tomó el cuerpo de carne nuestro para en su cuerpo dirimir todas las enemistades que teníamos nosotros con la ley por causa de nuestros pecados y nos puso en paz con Dios con su muerte. Nosotros entonces, por creer que Jesús es el Hijo de Dios que vino en carne a morir por nosotros, que lo hizo para llevar las iniquidades nuestras sobre sí, limpiarnos de toda maldad, somos los que estamos dando la verdadera y correcta señal de que somos sus hijos. Por el contrario, si tuviéramos el espíritu de anticristo, diríamos que Él no vino en carne. Dirían que es un espíritu, por último, pero no en carne, porque no resisten la verdad de que Él tomó el cuerpo de carne para llevar sobre sí nuestras iniquidades. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esa frase bíblica, profética, tuvo cumplimiento solamente en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Él, siendo igual a Dios, se anonadó, tomó nuestra condición, nació de mujer y llevó sobre sí en el día que murió en la cruz los pecados de todo el mundo. El que ha creído esto, hermanos, ha confesado que Jesús vino en carne a morir por él, lo cree, ha creído que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo, hecho carne para morir por nosotros, realmente es el que tiene el Espíritu de Dios. Por eso dice en el verso 2 al final, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, por el tema de la encarnación. Si Él no toma nuestro cuerpo de carne, no podría haber expiado nuestras iniquidades con la muerte, porque Él era eterno y no podía morir. Tomó nuestro cuerpo para poder ser posible que Él muriera por las iniquidades nuestras. Por lo tanto, al creer esto, hermanos, desde que lo creímos, el Espíritu Santo ha venido a morar velozmente a nuestros corazones, hermanos. Desde que creemos, desde hace mucho tiempo. Desde la eternidad estábamos designados para creer en esto, por la voluntad de Dios. Pero se hizo presente el día que se nos predicó la buena nueva y Dios abrió nuestros oídos y creímos por su gracia de que Él vino a morir por nosotros. Y así estamos librados de la condenación de la muerte, y aun cuando la muerte nos tomará por un tiempo, seremos levantados por el poder de Cristo, por su palabra poderosa en el día postero. Así que, estimados hermanos, usted tiene el Espíritu de Dios porque ha confesado que Jesús de Nazaret vino a este mundo en carne para llevar sus iniquidades y tus pecados y los míos y de todo el mundo, para limpiarnos de toda maldad y ponernos paz con Dios y otorgarnos por causa de su gracia el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna. Así que si usted confiesa que Jesús venía en carne porque vino a morir por nosotros, usted ha entendido lo más importante, lo esencial, lo que trae vida eterna. Pero el resto del mundo que no confiesa esto ha quedado bajo el poder del anticristo, bajo el espíritu del anticristo. El anticristo aún no ha venido, tiene que venir aún. Las profecías nos anuncian a futuro, pero su espíritu ya está posesionándose del corazón de las personas al impedirles creer y engañarlos para que no crean que Jesús vino en carne. Y ya saben ustedes por qué, porque si no creen eso, creen que Jesús solamente es un buen hombre, a ellos no les complica. Les complica si usted cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados y que era hijo de Dios que tomó el cuerpo de carne para morir en la cruz por nosotros. Verso 3 dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, ya es obvio, no es de Dios. Porque Cristo murió en la cruz como hombre, fue muerto por manos de hombres, mas Dios le resucitó al tercer día. Y los que creemos en que Él murió y resucitó son los que tenemos la certeza del perdón y de la vida eterna. Por lo cual, dice, todo el espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, versículo 3, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, es decir, un espíritu de un profeta o de lo que quieras pretenda ser alguien, si no confiesa que Jesús ha venido en carne, es la mayor blasfemia, porque eso impide al que lo oye creer que Jesús llevó sus pecados sobre sí en su cuerpo para limpiarlos cuando murió en la cruz. Si no viene en carne, ¿cómo podría haber expiado con su muerte los pecados del mundo? ¿Entienden entonces la perversidad del espíritu de error? Entonces dice, este es el espíritu del anticristo.
Es decir, todos los que no crean que Jesús vino a morir en la cruz por los pecados y para ello, desde tomó el cuerpo de carne, nació hombre, hasta llegar a la cruz, sobrellevó la aflicción de ser contradicho por los enemigos de Dios, y él mismo vino en carne para poder ser sacrificio por los pecados. Como cordero, dice la Biblia en Isaías 53, fue llevado al matadero, pero la muerte que él llevó fue por nuestros pecados, hermano. Entonces, de ahí es muy importante entender por qué el apóstol declara espíritu de anticristo a todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne. Si alguno dice que no ha venido en carne, es anticristo, y si alguno no cree que es hijo de Dios, también es anticristo. Y ha sido ya engañado de este espíritu de anticristo, el cual dice en el versículo 3, San Juan, que habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Es decir, sabemos que el anticristo aún no ha venido, ha de venir, todavía estamos en la misma condición, pero ¿qué es lo que ahora ya está en el mundo? Su espíritu de error en sus falsos profetas o falsos maestros. Por eso dice al final del versículo 3, y que ahora ya está en el mundo. Versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque el que en vosotros está, ¿quién es el que está en nosotros, hermano? Su espíritu, el Espíritu Santo, o Espíritu de Cristo, o Espíritu de Dios, si ustedes quieren. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo, es mayor que el diablo. Entonces, ¿cómo sabemos que el espíritu de error está en el mundo? Porque hay muchos falsos profetas o falsos maestros que no confiesan que Jesús vino en carne, que no confiesan que Él tomó nuestro cuerpo de carne a nuestra semejanza para hacer sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Y de esa manera ponernos en paz con Dios. Entonces dice, ellos son del mundo, verso 5, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Porque el mundo que los oye ya está bajo el espíritu del anticristo, como dice en el versículo 3. Luego dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Fíjense, hermano, ¿usted está entendiendo esto que estoy hablando? ¿Está digiriendo? Si es así, es porque usted está oyendo a Dios. Dios le está guiando con su espíritu. Dice, el que no es de Dios no nos oye, o sea, no nos puede comprender, no nos puede entender, no sigue la enseñanza. Por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es decir, el Espíritu Santo, que es el que nos permite creer en Jesús como Hijo de Dios y nos hace confesar que Él vino en carne a morir por nosotros, llevando la culpa en su propio cuerpo de carne, para eso se encarnó, nos hacen entender lo que realmente cree el que tiene espíritu de verdad. Pero el que tiene espíritu de error confiesa lo contrario, que no es venido en carne, porque a él le interesa, a este espíritu de error, que nos condenemos y no creamos en la expiación que Dios preparó a través de Cristo, que con su muerte en la cruz para el perdón de los pecados de todos los hombres en todo el mundo. Pero no a todos les revelaba el Evangelio, ¿cierto? Así que, ¿qué dice el verso 4? El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? El Espíritu de verdad, o el Espíritu Santo, que nos hace convencer que Jesús tomó un cuerpo de carne, siendo Dios, y cargó en él Dios el pecado de la humanidad. Con su muerte le expió nuestras iniquidades y nos ha puesto en paz con Dios y nos ha hecho herederos por gracia de la vida eterna. De un día moraremos con él cuando seamos resucitados en el día posterior, por el mismo Cristo. Entonces se dice, por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que es de Dios oye el Evangelio. Pone atención. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios ha tocado su corazón. Porque es un escogido de Dios. Porque Dios lo ha escogido para que llegue a conocer esta verdad. Por eso nuestros oídos fueron dóciles aparentemente a la palabra, pero no porque nosotros sean o hayan sido dóciles de per se, sino que porque Dios nos abrió el oído a la voz del Espíritu de verdad. Y no le plugo que fuéramos de los que habríamos de escuchar otro espíritu. A él le plugo que nosotros oyéramos la verdad y no al espíritu de error. Así que, por lo tanto, mis hermanos, no podríamos decir nosotros que nosotros conocimos que Jesús era Hijo de Dios que había venido en carne por nuestro propio entendimiento. Fue por revelación en nuestros corazones. Tal como el etíope que se le predicó
Desde Isaías 53 que Dios había cargado en Cristo el pecado de todos nosotros, fue bautizado en el nombre de Jesucristo y se fue gozoso, porque había encontrado la redención. Nosotros hoy también, hermanos, hemos sido hallados por Dios. No nosotros hallamos a Dios, Él nos halló a nosotros, nos sacó de la tiniebla en que estábamos cuando nos reveló a su Hijo en nuestros corazones para que creyéramos que en realidad la salvación solamente viene del Señor porque Él envió a su propio Hijo, lo encarnó en un cuerpo humano para que pudiera ser el que con su muerte pudiera expiar nuestros pecados y ponernos en paz con Dios. El espíritu de error no quiere que usted crea que Jesús vino en carne, que te amó de tal manera que haya venido en un cuerpo de carne inferior al de ángeles que le sirven, siendo él superior a ellos porque los creó. Él mismo se anonadó, tomó un cuerpo inferior, un cuerpo corruptible, un cuerpo que se deshace, un cuerpo débil en comparación con la gloria de los seres celestiales. Y ahí, en esa condición, nos amó, llevó y aceptó ser suya nuestra iniquidad y la cargó en la cruz como nosotros debiéramos haber sido antes castigados. Él llevó el castigo nuestro sobre sí. Y de esa manera nos puso en paz con Dios con su muerte, porque con su muerte trajo la limpieza y la expiación de nuestros pecados. Porque dice Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Era la voluntad del Señor que cargara los pecados de la humanidad. Y los cargó y los llevó sobre sí. Y hoy no nos avergonzaremos, sea quien sea el que se oponga, de decir, como dice San Juan, que Jesucristo, Hijo de Dios, creemos que Él vino en carne, con todo lo que ello significa y con la gloria que trajo el que ella haya podido morir por nuestro pecado en la cruz hace mucho tiempo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, por revelarnos esto en nuestro corazón, ha venido a morar en nuestros corazones. Ya no puede estar el espíritu de error cuando está el Espíritu de Dios dándonos fe en el Señor Jesús. El Espíritu combatirá la carne se pondrá al Espíritu para sacar a Jesús del corazón. Pero ya no es posible cuando el que muere en nosotros, cuando ya hemos creído firmemente, ya es imposible por la gracia del Señor, porque el que ha llegado a morar a nosotros es el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, que viene a dar testimonio de Cristo, y este espíritu que en nosotros está es mayor que el espíritu de error que está en el mundo, que es el espíritu del diablo, es mayor que el espíritu de Satanás que tiene al mundo entero convencido de que Jesús de Nazaret no es hijo de Dios. Usted puede ver en la historia humana, Jesús está escrito como una persona que existió, pero todos niegan que el testimonio que han dado los apóstoles está contenido en la Escritura, que Él, por sus señales, milagros, por cuanto murió, es el Salvador del mundo, y por cuanto Dios le resucitó de su Hijo. El mundo ha desechado ese testimonio que está en la Escritura, que es su Hijo, que tomó ese cuerpo de carne porque llevó las iniquidades nuestras sobre Él para ponernos en paz con Dios y poder ser de los que gustemos la bendición de la promesa que hizo, que Él prometió que los que en Él creen tendrían vida eterna y los resucitaría en el día posterior. Así que, hermano, el Espíritu que nos tiene convencido de esto, de que Jesús es el Hijo de Dios, Salvador del mundo, es mayor que el espíritu de error, que es de Satanás, que está en el mundo. Por lo tanto, el mundo está dividido en los que están bajo el espíritu de error del diablo o el espíritu de verdad, que es el Espíritu de Dios, que nos convence de que Jesús, Hijo de Dios, vino al mundo, hecho carne, para llevar sobre sí nuestros pecados. Doy lectura en Efesios 2, versículo 11 en adelante, dice, por tanto, acordados en nuestro tiempo vosotros los gentiles, nosotros en la carne, que erais llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, entiende, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo su carne en la enemistad de la ley, de los mandamientos,
en orden a ritos para edificar en sí mismo de los dos un nuevo hombre haciendo la paz y reconciliar por la cruz, con Dios, a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella la inimistad. Y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vuelvo a leer. Por medio de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, mi estimado hermano, entonces, el que ha creído en Jesucristo ha quedado convencido del Espíritu de verdad, del Espíritu de Dios, de que Jesús es Hijo de Dios, hecho hombre, que vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Y este convencimiento lo ha traído el Espíritu, porque dice, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esto nos lo ha revelado el Espíritu Santo en nuestros corazones y nos ha permitido creer al testimonio apostólico y que dan los profetas acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por lo tanto, ¿quién ha venido a morar a nosotros? El Espíritu de Dios, Dios mismo. Por lo tanto, el que nosotros mora es mayor, es más poderoso que el espíritu de error del diablo que está en el mundo. Por lo tanto, el mundo se divide en dos grandes grupos: los que están quedando bajo el espíritu de Dios, los que están reconociendo a Jesús como Hijo de Dios, y los que están quedando bajo la potestad del espíritu de error del anticristo, el cual vendrá en algún momento futuro por la operación de Satanás, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron con la iniquidad. Por lo tanto, todos los que en el mundo están consintiendo con la iniquidad, negando que Jesús vino en carne, están juntándose en los años, en los tiempos, para la condenación que recibirán por haber negado al que Dios escogió y señaló como su Hijo, levantándolo de los muertos, requiriendo obediencia para él, por cuanto Dios así lo señaló como su Hijo, levantándolo de los muertos, entregándole primeramente la muerte en la cruz para el perdón de los pecados y levantándolo de la muerte. Así pues, hermanos, entonces, tenemos todos en el mundo, judíos y gentiles, entrada por un mismo espíritu del Padre. Porque ¿qué nos ha revelado el espíritu de nuestros corazones? Que Jesús de Nazaret no es un mero hombre, sino es Hijo de Dios, que estuvo con él desde la eternidad, que por él fueron creadas las cosas. Mas Dios le encarnó, según su misericordia, en el cuerpo de carne de Jesús de Nazaret, y él en su propio cuerpo, en la cruz, por medio de la muerte, por lo cual se encarnó para ello, porque antes era igual a Dios, llevó las iniquidades sobre sí y con su muerte todos nuestros pecados fueron pagados, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que poderosamente obra en nosotros el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, para creer esto. El resto del mundo no puede creer esto porque no le plugo a Dios que le haya sido revelado. Por eso que oyen a los espíritus de error, oyen a los espíritus de mentira, y no es porque ellos lo están oyendo de su propia voluntad. Están tan engañados que no se dan cuenta que el espíritu de error que los ha tomado procede del mismo maligno, que es enemigo de Cristo, enemigo de su verdad. Así que no es tan sencilla la cosa como parece. Nosotros vemos tantas cosas a la vez, guerra, rumores de guerra, pero hay dos espíritus que están batallando: el espíritu de Cristo, espíritu de verdad, espíritu de error, espíritu del diablo, espíritu anticristo, porque se está preparando el escenario para que se manifieste este anticristo y venga a afligir a los que han creído en Jesucristo. Pero Dios nos ha dado la victoria, y la victoria sobre ellos es nuestra fe, porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Él ya fue resucitado, Él ya prevaleció sobre la muerte, Él ya cargó las iniquidades, Dios ya lo resucitó por testimonio apostólico y de los profetas, y está hoy a la diestra de Dios con la victoria limpia y pristina delante de Dios, con el perdón de nuestros pecados cada vez que con un corazón sincero pedimos perdón de todos nuestros pecados. Él con su muerte nos pone en paz con Dios, porque primeramente, para poder ser posible esta paz y este perdón, con su propia vida, en su propio cuerpo de carne que tomó por amor de nosotros, llevó las iniquidades, y al creer esto que nos ha concedido Dios por su elección, hemos llegado a comprender la grandeza de su obra redentora y que su muerte fue necesaria por cuanto tenía que redimir a aquellos que habían sido carne y sangre. Él tuvo que tomar esta misma semejanza
para poder redimir. Jesús sí era superior a todos, era igual a Dios, sigue siendo igual a Dios, pero él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se anonadó al tomar la forma de siervo, hermano, al tomar un cuerpo de carne. Por lo tanto, la victoria que vence al mundo es esta fe. El que vence al mundo es el que cree que Jesucristo, ese hombre que era carne y sangre muriendo en la cruz, era el Hijo de Dios que se había anonadado, tomado una forma de siervo, para llevar sobre él nuestras iniquidades. Por lo tanto, nosotros hemos vencido por el poder del Espíritu de verdad, del Espíritu de Dios, al espíritu de error que nos quiere permanentemente convertir hacia el espíritu de mentira que está orando para el aparecimiento del anticristo en su debido tiempo. Pero ya desde este tiempo vemos nosotros que el hecho de hecho que la gente no crea en Jesucristo, sean pocos los que crean, es señal de que esto es cierto. ¿Qué podemos decir ante tanta grandeza de nuestro Señor Jesucristo, quien realmente nos amó? Y no nos ha dejado solos, sino que esta certeza que ha venido por el Espíritu de Dios en nuestros corazones, por el Espíritu de verdad, se ha quedado con nosotros. Y la alegría es permanente, a pesar distintamente de las condiciones en las que estemos. En resumen, hemos tenido entrada a esta gracia por la fe en Jesucristo, por el mismo Espíritu, un mismo Espíritu tanto judíos como gentiles. Y eso nos ha permitido ser parte del Espíritu de verdad, como dice San Juan en su epístola, que acabamos de leer. Sigo leyendo, dice en Efesios 2, verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo del Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados, los gentiles, para morada de Dios en espíritu. Aquí yo quiero que ustedes abran el entendimiento. Si este texto que yo les leí dice el que vosotros está mayor, que es mayor que el que está en el mundo, se refiere al Espíritu de Dios o a Dios si gustan. Por algo Jesús le dijo a la mujer que vendría un día en que no adorarían donde adoraban los samaritanos ni en el monte donde adoraban los judíos, sino que adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar y cada uno pasa a ser templo del Espíritu de Dios al confesar de que Jesús de Nazaret es hijo de Dios. Y también la iglesia misma, en conjunto, pasa a ser templo de Dios y morada de Dios Espíritu donde quiera que se reúna. Así que si somos pues, morada como en forma personal y en forma como cuerpo, como iglesia, morada de Dios en espíritu, el que mora con nosotros, que el Espíritu de Dios, es más fuerte que el que está en el mundo. ¿Qué certeza más grande nos da el creer que Jesucristo tomó el cuerpo de carne para expiar con su muerte nuestros pecados? El creer eso nos ha convertido en personas que tenemos de nuestra parte el poder de Dios para poder repeler al maligno y todo error y herejía que se levante contra la grandeza de la redención por gracia de nuestro Señor Jesucristo. El que en nosotros mora, por lo tanto, es mayor que el que está en el mundo. Y ha venido a morar en nosotros el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que nos ha guiado a Jesucristo para creer que Él murió en la cruz tomando un cuerpo de carne, siendo antes igual a Dios, creador de las cosas, y nos las expió con su cuerpo de carne, cuerpo inferior al que antes tenía, muy inferior en gloria, fue crucificado entre criminales, siendo que era más sublime que los cielos, y expió con su muerte en la cruz todos los pecados de tal manera que cualquiera que hoy cree por la revelación del Espíritu Santo que Jesús es hijo de Dios y oye la voz del que le habla, de los apóstoles, de la Biblia o de quien le predica el Evangelio, pasa a pertenecer al pueblo de Dios todo aquel que se le confiesa y ya se ha puesto de parte el Espíritu de verdad y el que ha venido a morar en él es más fuerte que el que está en el mundo. Por lo tanto, nunca creamos que estamos solos, hermano. Aunque estemos en las pellejerías más grandes que podamos estar pasando por necesidad y todo, porque no estamos nunca solos. Tenemos el acoso permanente de la carne contra el espíritu.
Pero por otro lado, el Espíritu de Dios nunca nos deja. Si creemos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que vino en carne para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, se sabe al diablo. Y se ha quedado por medio de la fe, por el Espíritu Santo, en nosotros, en nuestros corazones, para recordarnos siempre estas cosas y aliviarnos nuestro día a día y poder traspasar a los demás también este gozo de salvación tan grande, una obra tan grande que a nada nos ha costado a nosotros, pero costó la vida del ser al cual Dios llamó su Hijo amado, en el cual tiene contentamiento. ¿Por qué digo yo esto de que el Espíritu, de verdad que el Espíritu Santo está en nosotros? Porque lo dijo el Señor Jesús en San Juan 14, verso 25. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. A su discípulo le está hablando aquí. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, es la situación en la que estamos nosotros ahora, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. La paz os dejo, la paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, hermano, no tengamos miedo, no estamos solos. El Espíritu Santo nos recordará las cosas que Jesús ha enseñado. Así que cualquiera que habla diversa doctrina, enseña cosas distintas que Cristo dijo, tuerce lo que está dicho. Es muy fácil darse cuenta, hermano, por el Espíritu del Señor, de que es así, porque se verá evidentemente que se está cambiando lo dicho por el Espíritu de Dios y quedó registrado en la Santa Palabra de Dios. Así que estamos siendo enseñados hoy por el Espíritu de Dios a través de la palabra escrita que nos quedó de los apóstoles, el testimonio escrito. Y Dios nos ha dado el entendimiento por su Espíritu para entender esta verdad. Y todo esto no porque nosotros tengamos la verdad en nosotros, sino que hoy Dios nos ha concedido de su Espíritu de verdad para entender todas estas cosas. Leo en Colosenses 1:9 en adelante, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría espiritual e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. Es decir, hermano, estamos corroborados o afirmados con la fortaleza de la potencia de la gloria de Dios para que podamos sobrellevar con tolerancia y largura de ánimo el creer en Jesucristo. Porque va a haber aflicciones. Acuérdense, el espíritu de verdad y el espíritu de error están combatiendo en el mundo. Y nosotros somos parte de la labor del Espíritu de Dios. Él nos ha convencido de pecado, justicia y juicio. Nos ha llevado a Jesucristo. No hemos sido nosotros lo que hemos buscado a Dios. Es Él el que nos ha buscado a nosotros y nos ha redimido. Ha hecho notoria su palabra y ha hecho que su palabra nos fructifique en nuestros corazones, llevándonos al conocimiento del Hijo de Dios. Verso 12 dice, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la suerte de los santos de luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cuál sería la potestad de las tinieblas? ¿Cómo se manifiesta hoy? Se manifiesta en el espíritu de error de los falsos profetas y de los falsos maestros, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, y para que quedara más claro la remisión de pecados, el perdón de todos nuestros pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, lo hemos leído antes, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y potestades, todo fue creado por él y para él. Entonces, si el Espíritu de verdad es el que está en nosotros y nos lleva al conocimiento de Cristo, es mayor que el que está en el mundo, más poderoso que el que está en el mundo. El Espíritu de Dios es mayor que el espíritu de error de Satanás que está en el mundo. Porque dice, el Espíritu Santo que es enviado por Cristo a nuestros corazones, por creer en Él, el poder de Cristo y de su Espíritu, ¿cierto? Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Acordémonos que fue el Dios quien lo levantó de los muertos, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, y de esta forma le dio gloria y reconocimiento ante todo lo creado, de que es su Hijo, en el cual toma complacencia y lo sentó a su diestra.
Por lo tanto, si está sentado a la diestra y hemos recibido su Espíritu, el Espíritu que nos guía a la verdad es mucho, eternamente superior al espíritu de error y de engaño y de mentira que está en el mundo, tratando de convencer de que Jesucristo no es hijo de Dios, tratando de confundir el evangelio en las iglesias, ¿no? Para que la gente pueda divagar y buscar cualquier cosa menos que lo que es la cruz de Cristo para limpiarse, invocando el nombre de Jesús como su Salvador. Nosotros no vamos a llegar al cielo por tirarnos los controles de los zapatos, hermano. Vamos a llegar al cielo porque alguien, exclusivamente alguien que solo él podía hacerlo, sin pecado y sin tacha, murió por los pecados nuestros en la cruz. No hay otro. Y el Espíritu de Él hemos recibido, por el cual hemos creído que Él es el Hijo de Dios. Él es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. El mundo miente. El mundo no cree que Jesús resucitó. El mundo no cree que Jesús mostró el poder que tenía del Padre a través de las señales y milagros. Es espíritu de error, es espíritu de mentira. Y ese espíritu de anticristo también, porque le pavimenta el camino a Él, poniendo incredulidad en el corazón de los que oyen del Evangelio. Pero Dios, con su espíritu de verdad, nos está guiando hasta hoy, porque no somos nosotros los que reconocemos la verdad, sino es nuestro Dios quien nos la revela a través de lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia y sus santos profetas, como también la reveló por boca del mismo Señor Jesucristo y ha quedado registrada también en la palabra de Dios. Así que quien mora en nosotros, que es el Espíritu de Dios, sin duda, nos permite estar llenos del conocimiento de su sabiduría, si es Dios quien, por medio de Él, nos guía a toda buena obra, es porque su Espíritu está morando en nosotros. Y de esa forma nos corroboran y nos fortalece para que con tolerancia y largura de ánimo sobrellevemos las aflicciones. Respecto a lo mismo, en 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, nosotros hemos llegado a conocer a Dios a través de Jesucristo, por decirlo muy sencillamente. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la artea sea del poder de Dios y no de nosotros. Es decir, hoy estamos en un vaso de barro, somos carne y sangre. Adán fue hecho del barro, nosotros somos hijos de Adán por lo mismo. Pero llega el día en que llegaremos a la gloria de la eternidad a través de la resurrección que traerá el Señor Jesús cuando venga. Y esto ha sido posible creerlo porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, este Espíritu que puede sobre toda incredulidad para someterla según la elección de Dios en los corazones de sus escogidos. Dios ha hecho, por lo tanto, entonces, en los corazones de sus escogidos resplandecer su luz, su verdad de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que tomó un cuerpo de carne para llevar nuestras iniquidades y de esa forma ponernos en paz con Dios para siempre y traernos la certeza de la vida eterna. Por lo tanto, entonces nosotros, que estamos llenos de este deseo de que el Espíritu de verdad que nos habla de Cristo y nos testifica acerca de él conforme a las Escrituras, permanezca en nosotros, dice, porque sabéis que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues parceros con ellos, o sea, aceptar lo que ellos dicen, ¿cierto? O hacen, que es contrario a la voluntad de Dios. Eso será parcero. Porque en otro tiempo erais tinieblas, no, nunca olvidemos esto, hermano. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Es decir, nosotros no estamos aquí para aprobar obras inicuas, contrarias a la voluntad de Dios, ¿cierto? Tinieblas, sino que aprobar y seguir lo que es agradable y ha mandado nuestro Dios. Verso 11, no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, te bien redarguirlas, porque todas las cosas es un hablar de los que hacen ellos en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta toda la luz es. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos que te alumbrará Cristo. Mirad pues que andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos, dice. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. De eso nos debemos preocupar.
¿Cuál es la voluntad de Dios? No os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, antes ser lleno del Espíritu Santo o del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, que es lo que nos resta hacer. Porque lo que respecta a la vida eterna, no es evidente que ya todo está hecho. Y el que nos ha convencido que es Dios por su Espíritu ha venido a morar en nuestra alma, nos ha traído esta alegría permanente, esta tranquilidad de estar en paz con Dios por la muerte del Hijo de Dios por nosotros en la cruz, porque nos amó. Y nos dejó claro para siempre esto, ¿no? Que no hay mayor amor que alguien ponga su vida por otro. Y eso no puedo yo encontrarlo en nadie más que en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, su Espíritu de verdad nos seguirá fortaleciendo para que seamos creyentes en este Evangelio, en la muerte y resurrección de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados hasta el día que el Señor venga. Sin embargo, hay una lucha que siempre va a estar presente, como dice Efesios 6:12, y lo hemos leído tantas veces, pero tengo que leerlo. No tenemos lucha contra carne y sangre, nosotros no debemos irnos contra las personas, porque las personas de carne y sangre que no tienen a Cristo están bajo el espíritu de error que decía el apóstol Juan en la epístola. Nuestra lucha no es contra ellos, aunque ellos son los que portan el error. Debemos tratarlo con misericordia, aunque ellos no lo hagan con nosotros, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, contra señores de este mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, incluso con seres espirituales que entiendo yo que son malos espíritus o demonios, si usted quiere, como dice la escritura también. Nuestra lucha es contra ellos, no contra las personas. Fíjense qué interesante tener claro este aspecto de la batalla cristiana, porque muchos no entienden. Cuando uno debate con alguien, no está debatiendo con una persona, sino en el fondo estamos debatiendo con un espíritu de error que tiene esa persona cautiva. Tenemos lucha contra principados y potestades. Nos vamos a atemorizar si el que creó a esos principados y potestades es Cristo, ¿entienden? Y que el Espíritu de Dios que mora en nosotros es Espíritu de Cristo. Por lo tanto, está con nosotros alguien que es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién está con nosotros? El Señor Jesucristo, quien hizo todas las cosas. Y bajo su potestad han sido mandados los ángeles de adorarle. Adórenle todos los ángeles del Señor. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, hermano, está, y su Espíritu, están de nuestra parte. Y su Espíritu en nuestros corazones, hermano. Nos guiará la verdad y nos hará concordar con lo que está escrito en la Biblia. Nos daremos diversas doctrinas y confesaremos con alegría, con gozo siempre, de que Él tomó el cuerpo de carne, que vino en carne, porque era necesario, porque tenía que destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo. ¿De qué otra forma, hermano, podría Él haber destruido la muerte si no hubiese gustado Él mismo nuestra muerte? Si destruyó el imperio del diablo, lo hizo a través de la muerte suya. Por lo tanto, no podía ser sino a través de una encarnación, de tomar un cuerpo de carne para morir, que Él nos trajera la victoria sobre la muerte y sobre el diablo y sobre todo lo que supone Cristo. Los que han maquinado todo esto constantemente para manifestarse como espíritu de error en los corazones de las personas son las potestades de las tinieblas. Por eso nuestra lucha no es contra seres humanos que son de carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, señores de este mundo, gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales, o sea, ángeles, demonios, malos espíritus o ángeles caídos, si usted quiere. Todos ellos se han levantado en este tiempo para oponerse a la predicación del Evangelio. Por ello tenemos lucha de llevar esta verdad a los que están bajo esta potestad. Por eso dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Bueno, aquí ustedes lo han leído tantas veces, no lo voy a leer nuevamente porque entiendo que ustedes están muy bien instruidos y esto lo conocen, por la gracia del Señor. Voy a leer en Hechos 10:38, que es lo que nos da testimonio referente a este espíritu de error. El mismo apóstol Pedro dice, Hechos 10, verso 37. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sentando a todos los oprimidos del diablo, el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo,
Porque Dios era con él. ¿Por qué podía sanar a todos los oprimidos del diablo? Porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole de un madero. Y por cuanto él no era ningún criminal, era un hombre justo, más sublime que en los cielos, a este levantó Dios al tercer día e hizo aparecer a manifiesto. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había antes ordenado, de saber a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Entonces, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo y su potestad sobre todos los espíritus que oprimían a las personas, los demonios, a los cuales aquí Pedro llama oprimidos por el diablo, huían de Cristo, salían cuando Él los mandaba, porque Él es mayor que el que está en el mundo, porque Él creó todas las cosas, visibles e invisibles. Y si es grande en poder, también lo es grande en amor, porque dejó toda esta grandeza para tomar nuestras flaquezas de nuestra condición humana a fin de morir por nosotros en la cruz. Tuvo que rebajarse de condición para tomar un cuerpo de carne, lo cual los espíritus de anticristo niegan que Jesús es venido en carne. Si Él no toma el cuerpo de carne, no hay expiación, porque la muerte es solamente posible para expiación cuando alguien toma la semejanza del que quiere representar. Si había de redimir a la humanidad, tenía que tomar un cuerpo de carne, es decir, tuvo que nacer de mujer, y en eso mostró que nos amó hasta lo sumo. Y por eso mereció ser exaltado hasta lo sumo y sentado a la diestra de Dios. Y nos ha dejado este gozo de saber esta grandeza de esta salvación y convencernos que mora en nosotros con su espíritu, y por ello decimos que el que mora en nosotros es más fuerte y más grande que el que está en el mundo. Dios les bendiga a mis hermanos, que el saber la grandeza de Jesucristo, el saber de su poder, de su amor y su obra redentora sea el motivo de nuestra alegría permanente. Dios bendiga también a los hermanos que están participando de predicar la palabra, que Dios los llene de bendiciones y que sean fieles a Cristo, que el que mora en ellos y en nosotros sea el mismo Jesús de Nazaret por su Espíritu, para que demos gloria y testimonio de Él como corresponde. También mis hermanos que escuchan, que Dios los fortalezca en el Espíritu, para que podamos ver quién es Jesucristo, para que una boca le reconozcamos ante Dios de una misma manera, con una misma doctrina, una misma enseñanza. Que sea para nosotros motivo de gozo en este día saber que mora con nosotros alguien que es mayor que el que está en el mundo. Que no nos atemoricemos. Siempre nos vamos a encontrar con encantadores, con falsos profetas, a los cuales, tal como Pablo dijo, cuando le resistía Elima, el encantador, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hermano, ¿quién es aquel que atrae falsedad a la doctrina de Cristo, predicando cosas que él no enseñó, tergiversando su doctrina? No es más que otro de los tantos elimas que hay en el mundo, hijos del diablo, que quieren trastornar los caminos rectos del Señor para que la gente se pierda. Lo que sacamos a cuenta ahora es que hay dos espíritus que quedaron combatiendo hasta la manifestación del anticristo. Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Dios, que da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios que vino en carne y que murió por nosotros y nos redimió, y otro el espíritu de error, con diferentes formas de doctrina que niegan que Jesucristo vino en carne, que niegan que solamente por la fe en Él, porque Él tomó el cuerpo de carne y llevó nuestra iniquidad sobre sí, somos salvos. Todos los que quieren añadir alguna cosa más a lo que Dios ya dijo son espíritus de error que no hay que seguir. Por eso, cuando Elima fue confrontado, el poder quedó notorio, quedó ciego por la voluntad de Dios que operó por el mandato de Pablo. Ahora pues, dice: mano del Señor será sobre ti y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Luego cayeron sobre los obreros oscuridad y tinieblas, andando alrededor buscaba a quien le condujese por la mano. Hermano, ¿cuál fue el espíritu que ganó en esta confrontación? ¿El de Limas o el de Pablo? ¿Quién quedó ciego?
Eso yo después le puedo decir a los que sin saberlo apoyan el espíritu de error. Van a perder siempre. El que está en nosotros, el que murió, resucitó y está a la diestra de Dios, es mayor que el que está en el mundo. Sigo avanzando. Respecto a nuestra conducta, hermanos, sabemos que hay un espíritu de error y hay un espíritu de verdad. Es muy importante que nuestra batalla la demos de verdad contra la iniquidad que nos asedia, hermano. Primera Juan 3, verso 8 al 9 dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí Juan, el apóstol, el discípulo amado, al que se recostaba en su costado, dice, quien estuvo con Cristo, que el que hace pecado es del diablo. Esto es espíritu de verdad, el que habla por boca del espíritu de Dios. El que hace pecado es del diablo, dice. Imagínense, hermano, cada vez que queramos cometer iniquidad pensáramos eso. Y así debemos pensar. ¿Quién es el que hace pecado? ¿De quién es? El que sea licencia, ¿de quién es? Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesús. Necesitamos un abogado cuando pecamos, de ir a Dios por medio del nombre del Señor Jesucristo, invocando su muerte, para eso, para ser limpiados. Si permanecemos pecando y no nos limpiamos la sangre de Cristo, podemos terminar siendo enemigos de Dios. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando usted peca y pide perdón, se deshacen las obras del diablo, porque usted se arrepiente por el Espíritu de Dios, recibe el perdón por la muerte de Cristo, los puntos paz y usted endereza sus caminos. A eso es deshacer las obras del diablo. Una vez ser perdonado, no continuar, porque el que hace pecado, dice, es del diablo. No le demos otro nombre. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Es decir, aunque sabemos que no hay hombre que no peque, su propósito es no ofender ni hacer ninguna cosa contra el prójimo. Porque su simiente está en él y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Resumen final. Cualquiera que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Ojo, que esto no significa tolerar el error, sino que se refiere al trato cotidiano con nuestros prójimos, con nuestros hermanos en la fe. Porque este es el mensaje que oímos desde el principio, que nos sabemos unos a otros. De lo contrario, terminaríamos como Caín, ¿no? Aborreciéndonos unos a otros. Bueno, solamente me resta añadir una cosa más. Cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo, Lucas 4, versos 5 en adelante. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Respondió Jesús, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Cuando el Señor rechazó este intento de engaño del diablo, con una respuesta sublime, en verdad, es lo que también nosotros tenemos que responder a la potestad de las tinieblas cuando nos tienta. Porque en el día postrero, en el día final, el anticristo, cuyo espíritu hoy está en el mundo, como dice Pablo, y muy bien lo dijo primeramente en la lectura que tuvimos el apóstol Juan, le dará su potestad a la bestia para que todos adoren a la bestia y para que a la vez, al adorar a la bestia, adoren al dragón, que es el diablo que está revelado en Apocalipsis. Así que esto que no pudo lograr con Cristo en la tentación que en el desierto, lo hará nuevamente. Nos va, bajo coerción de muerte, obligarnos, si pudiera, a adorar a la bestia para adorar al dragón por sí, y de esa forma cumplir con nosotros lo que no pudo lograr con Cristo, obligarnos a adorar al diablo. Porque eso es lo que se procurará a él en el día postrero, en los días que se revelen y se manifiesten las cosas que están anunciadas en Apocalipsis, cuando el dragón le dé su autoridad a la bestia para que persiga a los santos. No olviden esto, porque esto es como una asignatura pendiente de la revelación de Dios
que va a ocurrir en el día postrero. Por eso es que es importante que creamos en Jesucristo, para que el espíritu de error que está en el mundo sea rechazado por nosotros, manteniendo nuestra confianza por el espíritu de verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Que el que está en nosotros, que su espíritu es mayor que el que está en el mundo, es mayor que el diablo y todo su poder. Le hemos vencido por la sangre del Cordero. Estamos en paz con Dios. Nos ha librado de sus engaños a través de la palabra de Cristo. Permanentemente estamos escudriñando, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Esto que les digo referente ahora a la bestia es para que lo consideren. Son cortos versículos, dice, y la bestia que vi, estoy leyendo en Apocalipsis 13, del 2 al 4. ¿Por qué estoy citando esto? No me da un giro que no tuviera sentido, sino que es por el hecho de que hoy en nosotros y en el mundo hay dos espíritus que están siempre pugnando: el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, y el espíritu de error, que Juan lo llama el espíritu del anticristo. O sea, que estaba batallando en el mundo para lograr establecer al anticristo como gobernante. Bueno, yo no voy a leer el final de esto. El mundo entero, salvo los escogidos de Dios, los que se han señalado, los que han creído que Jesús es el Hijo de Dios, como corresponde a la verdad de que esto es así, que siendo igual a Dios, creador de las cosas, el Señor nadó y murió, y en un cuerpo de carne nos redimió con su muerte, por eso tomó su cuerpo de carne, nos ha librado de su potestad, pero aquí Él vendrá con todo el poder de engaño que tiene, con el apoyo del diablo, a, a que finalmente se adore al dragón, al diablo. Y lo dice aquí en Apocalipsis 13, verso 2 al 4, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande potestad. O sea, el dragón hizo lo que dijo que se podía hacer en la tentación del Señor. Y me adora, yo te voy a dar todo esto. Dice, y el dragón le dio su poder, su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia. Adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia. ¿Cómo se traduce esto? Adoraron al diablo, a Satanás, al que había dado la potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Cuando el dragón le dio su trono y su grande potestad, la gente terminó adorando al diablo, que había dado potestad a la bestia, como dice el Apocalipsis 13, verso 4. Entonces, hermano, por eso hay dos espíritus. Uno es el espíritu de error, que terminará convenciendo a todo el mundo que adore a la bestia y a su imagen. Y el otro espíritu, que se le opone, que es mayor que él, que el que está en el mundo, que el diablo y todo el espíritu de error, y de todos los enemigos de Jesucristo, que es el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, él prevalecerá, porque los que estemos vivos, si es que nos toquen ese día, preferiremos morir que adorar a la bestia y al Satanás. Estimado hermano, la prueba que tuvo Jesucristo en el desierto será similar a la prueba que nosotros tendremos como pueblo suyo en los últimos días de este mundo. Lo digo con toda esta certeza que me asiste lo que dice la palabra del Señor. Si hay una prueba tan grande que viene, ¿por qué las iglesias no están preparadas para eso, sino que creen que van a huir en un rapto de toda esta persecución que va a haber? Cuando dice que el dragón le dio el poder y la autoridad a la bestia, y toda la gente adoró al dragón que le había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién semejante a la bestia? ¿Quién podrá lidiar contra ella? Porque ellos no creen que Cristo, que vino en carne, es el que hoy, el mismo hoy que está a la diestra de Dios y vendrá con gran poder y gloria. Se han olvidado que Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y que lo tiene sentado a su diestra, esperando venir a poner a las naciones, a sus enemigos, por estrado de sus pies. Dios les bendiga, mis hermanos, les dé entendimiento en estas cosas que hablamos. Sepamos que lo que vence al mundo es la fe, no la fe de la confianza nuestra, sino que la fe en Jesucristo, porque Él es el que nos va a resucitar en el día posterior y nos va a levantar de los muertos. Por eso no tendremos temor de dar la vida por Él si es que fuera necesario, si no fuera nuestro tiempo. El espíritu de error y el espíritu de verdad hoy están y viajan por el mundo, por decirlo así. Dios quiera
que el Espíritu de verdad permanezca en nosotros y que no seamos engañados con falsos evangelios, falsas doctrinas. No le corramos una coma, ni movamos una tilde de la palabra de Dios. Está muy bien como está, porque es palabra de Dios que le fue revelada a Jesucristo y llegó hasta nosotros por medio de la fe que nos ha sido dada por el Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde en la verdad y del amor del Señor Jesucristo, hoy y hasta el día de la eternidad. Amén.